día. ¿Cómo están? Acá viendo si nos podemos comunicar. ¿Cómo están ustedes? Quiero ver cuántas personas hay. Acá viéndolos. Arriba, vamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Urrutia. Bueno, ahora somos 5. A ver, voy a pedir a mi asistente, camarógrafo. A ver si puedo hacer esto solito. No, ay no. ¿Cómo están ustedes? Talán, ya somos 10. Ya somos 10. Estamos en vivo. Vamos a bajar un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí, ahí. Ahí. Buenas. ¿Cómo están? ¿Estamos? Bueno, mi nombre es Andrés Urrutia. Soy el profe de cine y psicología del CEPRAM, también soy director y además soy profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, en las cátedras de psicología de la adultez y la senectud. Lo he bajado un poquito porque me sobra mucho aire, que lo tome acá, un plano cortísimo. Ahí está, más corto, ¿no? Es el que queda acá, prácticamente. Ahí está, así nos podemos escuchar bien, lo más corto que se pueda. Está llegando gente a clase. Buenas. Me voy a dar cuenta que estoy en este plano, inclusive que no venga así, sino así. Mucho más aún. Todo lo que se pueda. Y para mí hay que bajarlo más, porque el horizonte tiene que estar a esta altura. Bajar más las patitas. Bueno, ya somos 24. Mientras hacemos últimos ajustes de la cámara, ya en algún momento les mostraría. Tengo acá el celular, acá la computadora, y el camarógrafo. O sea que es como si estuviera acá todos reuniditos, todos reunidos lo más cerquita que se pueda. Ahora que hace frío, se escucha bien. Muchas gracias, Iñaki. ¿Puedes hacer un cafecito? Sí, me parece que sí. Y cerramos el vidrio que está friazo. Ahí. Les decía, entonces ya estamos preparados, ya somos... Está haciendo un curso prácticamente. Bueno, se vino el señor otoño, porque está fresco. Empieza a hacer frío, así que ahora hay que cuidarse aún más. Antes era del virus, del coronavirus, sigue siendo del coronavirus, pero ahora vamos a tener que cuidarnos de los fríos. Vamos a evitar todos esos espacios cerrados, nos pasamos unos virus al otro, así que puede que nos enfermemos menos inclusive. Pero lo que hay que cuidar también es el ánimo, que no decaiga, que no desanime, porque por ahí somos estacionales. Entonces en el primavera, en el verano salimos, estamos, nos movemos, y el otoño como un tiempo que tiende hacia el adentro, así como las plantas guardan toda la energía y llevan la savia abajo, no están tan expansivos. Entonces es probable que esto nos pase también a nosotros. Tenemos menos horas de luz, el sol calienta menos, entonces en esa dirección puede que nos encerremos, y que eso no devenga en melancolía o que no devenga en una tristeza, sino que hagamos del espacio más cerrado, más íntimo que tenemos, que haga un espacio más acogedor, que haga un espacio más
amigable, que haga un espacio más, casi que les diría, más tranquilo, ¿eh? Pero que no necesariamente le venga en depre. Aunque ya en estos días que estamos, puede que muchos se sientan que están muy agobiados, medio tristes, ¿no? Nada de eso es malo, nada de eso es malo, pero sí es importante que sepamos todos que esto que sucede, que puede suceder, tendría que ser una puerta para llevarnos a la lectura, llevarnos al cine, llevarnos a un cafecito, llevarnos una comidita, las cosas que se hagan en intimidad, pero no darle tantísimo lugar a la tristeza, ¿no? Sí vamos a darle lugar y empiezan ahora lo que son las clases de cine y psicología, que ya les voy aclarando. Voy a dar también unas clases de reemplazo a la profesora Carla Arónica, un curso precioso que tiene sobre el amor. Ya, entonces nos vamos a ver con el curso de cine y psicología, nos vamos a ver con las clases de psicología de la adultez y la senectud, y también nos vamos a ver ahora con el curso de amor y quizás con unas clases más reemplazando a los profesores. Nosotros estuvimos viendo una película que se llama A tu lado, o Mientras estés siempre a tu lado, que es la historia de un perro, de Hachi, les decía. Hachi es un perrito que existió, que el director Lasse Hallström pone en este personaje alguien que tiene las vivencias de tener una gran pérdida. Y les decía, ¿qué pérdida? La pérdida de el adulto que lo tutelaba. Bueno, ya hay muchísima gente en línea, les voy a saludar. Es casi como tomar lista. Ana María Poniante, Ana María Reyes, Inés Pacheco Pen, Ana. Buenos días, buen día, buen día, buen día. La Terry Rey. Amelia Rivas, buen día. Soy alumna de Tai Chi. Bienvenida a los alumnos de Tai Chi, del curso que sea. Dora Battistoni, hola, buen día. Graciela Ava, Marita Lagos, estoy aquí, gracias. Mariana Urrutia. Bueno, Marita Lagos, bueno, hay varios que se han unido. Ya somos bastantes, están llegando, va cayendo gente al baile, como dijo Martín Fierro. Está lindo porque es día de fiaca, ¿no? Yo ya tuve una reunión con el equipo, estamos pergeneando cosas muy lindas. Prepárense y vayan bajando el Zoom, porque por ahí vamos a tener clases, van a ser aulas, todo eso estamos diseñándolo para que ustedes puedan contar en este periodo de, esperemos, temporal alejamiento. ¿Quién es? Nora Mata, hola Andrés, dice, podrás incluirme en el grupo de WhatsApp, soy alumna del curso de cine y psicología. Hola Nora Marta, le vamos a decir a la Bibi que te una. Hola Irene Graffi, en la platea. Y vamos, miren esta remera acá atrás, no me la saqué. Es fluorescente, tiene una luz más allá de la luz que tengo yo. Esta refracta la luz que recibo, así que me la puse. Y les decía que vamos a empezar con esta reflexión sobre la película de Hachi. Nosotros hemos retomado, voy a retomar un poquito lo que habíamos dicho, y era, wow, qué destello, se ve, me parece que se ve mucho destello, ¿no? Sí. El duelo que vive un perrito por la muerte de su amo, del señor que lo cuidaba, un profesor. Y yo les había dicho que me gustaría que en esto, voy a apagar tanta luz de mi corazón porque es mucho, es mucha la luz, así que vamos a quedar así, que quede simplemente mi luz por ahora tapada. Les decía que me gustaría que ustedes hubieran atendido a ciertas acciones que hacía el perro con la pareja de su amo, que básicamente ¿cuáles eran? Estar juntos, caminar, acompañarlo hasta la estación de trenes, volverse a la casa, después a la tarde acompañarlo nuevamente en el retorno a la casa
que me hice acompañarlo al retorno era ir a buscarlo, y casi siempre lo que hacíamos, como cuando llegamos y el perro nos mueve la cola, nos ladra, es darle una caricia, saludar, hablar y después seguir. Y uno diría, ¿vale la pena esto como un modelo de vínculo para empezar a hablar de los vínculos? Yo creo que sí, como un juego prácticamente, en lo que tenemos es el protovínculo, ¿no? Cuáles son las acciones que están implícitas en un vínculo, y que, dicho sea de paso, en épocas de cuarentena hay veces que uno lo descuida y puede enterarse de cómo mal anda un vínculo, que se llega a casa y ni me saluda, ¿eh? Estoy yo y es lo mismo que si tuviera un poste, ¿eh? Estoy cocinando, estoy haciendo algo y ni siquiera buenos días, o nos levantamos y ya no nos saludamos. Parece que hay algo de la habitualidad que no es tan solo la interacción de lo que conversamos, de lo que nos decimos que nos amamos, sino de cierta ritualidad que nos da la pauta de que ese vínculo se está conservando, porque refleja en el acto del saludo, en el acto de la caricia, en el acto del beso, en el acto de esa reciprocidad. Miren qué acto de generosidad. Este es el camarógrafo, hijo mayor, Iñaki, que me trajo alfajores y un café. Uy, gracias, Iñaki. Miren, vamos a... sin tirar. Miren. Chun, un cafezazo con leche, alfajores y una servilleta. Gracias, Nicky. En el acto de la reciprocidad, del beso, del saludo, les decía, de la caricia, está el primer alimento que constituye el vínculo, ¿no? Que después va a ser algo que es interno, después se constituye como una representación que puedo evocar o traer inclusive hasta las sensaciones o vivencias que me trae el recuerdo del vínculo. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo que establecer con cierto tiempo, con cierta regularidad, y casi que les diría con una recreada reiteración, esta habitualidad que implica establecer contacto físico, mirarnos, decirnos cosas, establecer también un vínculo casi que vinculado al sonido de la voz, a que digo también cosas que empiezan en términos lingüísticos a ser reiterativas, como el nombre, ¿no? Que hacen negrita, que hacen chico, cómo andas Iñaki, cómo va fulano, que después en esta interacción encuentro hasta las palabras que particularizan el vínculo. ¿Cómo andas, vida? Saludan a María Alderete y a Gustavo Brane, que hace vidita, ¿eh? ¿Cómo estás, amor? O sea, voy encontrando eso, sea cual sea el vínculo, sea de mucha intimidad, o sea en el laburo, ¿eh? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les va? ¿Qué hacen tales? Voy estableciendo algo que primero es externo, primero es una satisfacción de regulaciones básicas, como le decía, el apego. El señor lo acariciaba al cachorro, le da de comer. Hay una escena preciosa que es cuando el bichito, el perrito, tiene un vínculo con la esposa, en lo cual ella le da unas galletitas en la boca, y en esas galletitas que le da en la boca le va diciendo, y te queda tal cosa, bueno, esta es la última, y le da otra, bueno, esta es la última. Entonces ya se ve en esa imagen, en esa escena muy cortita, el que ya se produjo, ya se constituyó ese vínculo. Entonces, para que nosotros tengamos claro, el vínculo implica una representación interna. Por supuesto que en la película no podemos saber nunca cuál es la representación interna del perro, por eso ahí observamos. Es una representación interna de algo que vino desde afuera y que se construye cotidianamente, no necesariamente es todos los días, pero sí con algún tipo, el vínculo con el trabajo, o sea, vamos con cierta regularidad. El vínculo con alguna institución, con la iglesia, el vínculo con cuestiones hasta más abstractas, ¿no? El vínculo con ciertos encuentros de personas. Entonces nosotros lo mantenemos haciendo cosas, diciendo cosas, y eso nos da como una especie de acto recíproco, también nos da una idea de cómo estamos nosotros mismos, ¿no? Parece que empezamos con el pie izquierdo,
o parece que estamos indiferentes, otros dicen, no, sos vos, o no sé qué, empezamos a tener un registro de mí mismo y de la otra persona. Esto puede ser que sea hasta un vínculo comercial, puede ser que sea hasta el vínculo con el portero, con el que bajamos por ahí del edificio, ¿cómo le va a don fulano? ¿Cómo le va a señora tal? Es un vínculo de cordialidad, pero genera algo que es muy importante, que es la expectativa. La expectativa y la espera, que son cosas, son como términos primos, son palabras que se parecen porque tienen un origen similar, aunque dicen dos cosas distintas, ¿no? Si yo estoy estableciendo un vínculo con un portero, con la señora que limpia el edificio, que es más o menos simpático, amigable, capaz que espere que me diga cómo le va y cómo durmió anoche y qué tal las cosas y qué es de la subida de su nieta. Hoy miércoles no viene su nieta porque los miércoles viene. ¿Qué pasó? Entonces yo ya espero esa cordialidad en el saludo, o al contrario, pues un vínculo que sea absolutamente indiferente y entonces lo que obtenga es una expresión ni afectiva ni desafectada, sino como le va, buenos días, formalmente, pero me va constituyendo una expectativa. Es decir, qué es lo que puedo esperar o qué es lo que no puedo esperar de la otra persona. En ese mismo sentido, lo que puedo esperar o lo que no puedo esperar, ¿qué va marcando? Va marcando también la forma en que yo me voy a comportar con otra persona. Y esto que estoy diciendo es como un punto que va moldeando, que va de alguna forma, casi que les diría, que va, digamos, generando una diversidad de relaciones en las que yo, como dicen en el campo, pongo diferentes huevos, los huevos en diferentes canastas, ¿no? En algunos provoco mucha intimidad y mucho intercambio de ¿qué? De expresiones afectivas, de expectativas, altas expectativas, de valores, de formas de funcionamiento, porque voy intercambiando, eso sí es bueno que digamos, que los vínculos intercambio cosas, con algunos el saludo, con otros puedo intercambiar relaciones sexuales, con otros puedo intercambiar diálogos de una profunda intimidad, con otros puedo intercambiar dinero, con otros puedo intercambiar dinero, diálogos de intimidad, relaciones sexuales, expresiones eróticas, etc. Entonces, los vínculos que tenemos son diversos en función de que de las personas con las que interactuamos, en función de las expectativas que generamos y lo que ese vínculo genera, pero centralmente también en función de qué es lo que intercambiamos, ¿no? Entonces uno podría efectivamente hablar de diferentes expresiones de intercambio. Cuando digo diferentes expresiones de intercambio, es decir, yo me la paso intercambiando con las personas, por eso esta cuarentena es muy rara, entonces mantengo intercambios virtuales, telefónicos, etcétera, porque utilizo lo que me da mayor posibilidad, que es la escucha. Escuchar, decir, y entonces esto lo puedo decir a la distancia. Puedo estar acá, decir Iñaki, llamarlo, y entonces a cierta distancia puede que me escuche, puede que no me escuche, puede que me escuche y no me quiera responder, puede que se quede quieto. Entonces es una forma de respuesta, entonces nosotros empezamos, ay Iñaki, no te llame, pero no te puedes fijar en la mochila si no hay otros lentes, que no ve nada. Les decía que eso genera una expectativa de cómo comportarme y cómo espera el otro que yo me comporte. Entonces, en esta diversidad de intercambios, de palabras, de acciones, de dinero, de corporalidad, yo voy generando una red de vínculos, una red de apoyo, en donde tengo algunos que son los más cercanos, que también paradójicamente pasan a ser los más conflictivos, ¿no? Pueden ser los que me generen a mí mayores dificultades. ¿Por qué? Porque los vínculos no son solo intercambios de una calidad o de una dirección, solo amor, solo afecto. Los vínculos tienen una característica que es básica, que es su ambivalencia. Es decir, tenemos expectativas positivas, hacemos intercambios amorosos, damos palabras de aliento, casi que podemos decir de elogio, pero también hay frustraciones, porque un vínculo implica generar en el otro un grado de frustración. No siempre estoy a la altura de los acontecimientos o de lo que el otro desea. Es más, gran parte del aprendizaje de la frustración se hace en los primeros vínculos con la mamá.
con la figura maternante, que es que no satisface al tiempo y a la urgencia que yo requiero, no lo dice en el acto, me produce esta espera, me puede producir angustia. Entonces, inmediatamente el vínculo incorpora una información ambivalente que no es solo satisfacción, que no es solo, oh, muchas gracias, que no, oh, sí, que no solo, hoy ahora veo todo. Gracias, Raquel Pendito. Andrés, querido, oh, la Pupi también, muchísima gente. Georgina Ferrari, buen día Andrés. Les decía, en esos vínculos, la marca de la ambivalencia es propia del vínculo. ¿eh? Cuando digo ambivalencia, quiere decir que hay valencias positivas y valencias negativas. Por supuesto que estas valencias positivas, estas valencias negativas, nosotros tendemos a frecuentar más, si no sufrimos mucho, si no somos muy neuróticos, los vínculos que nos producen menos daño, ¿no? Es decir, los que son menos agresivos, los que nos dan mayor tipo de, casi que les diría, en términos conductuales de refuerzos positivos, es decir, que cada vez que nos encontramos estamos deseosos de volver a encontrarnos porque se repite la experiencia placentera, en palabras de Freud, y tratamos, si más o menos tenemos vínculos sanos, selectivamente, y cuando digo selectivamente, es de ir con el tiempo, esto nos ponemos cada vez más expertos cuando somos más grandes, de ir seleccionando esos vínculos que son menos ambiguos, que son menos difíciles y que nos reportan más placer, que nos reportan mucho más placer. Entonces, cuando logramos esto, sostenemos un apoyo social positivo y a su vez disminuimos el apoyo social negativo. Lo cual no quiere decir que en esto no haya una diversidad enorme, enorme, cuando digo enorme, de posibilidades de sostener vínculos en el que somos castigados físicamente, en el que se nos humilla, en el que nos pasamos deseando que nos miren y nos reconozcan y no lo hacen. O sea, también los vínculos pueden ser, como decía Freud, una de las fuentes del sufrimiento psíquico. Es decir, que a través de vínculos, a mí una palabra que no me gusta, que es tóxico, es una palabra que viene, no sé, de la nutrición, de lo venenoso, que se ha puesto muy de moda, como diciendo que ingerimos algo que nos hace daño. No es tan así, en el sentido de la cuestión de la toxicidad, sino que seguramente es difícil, puede haber razones muy complejas, muy neuróticas, como la culpa, como la envidia, como la imposición de ciertos conceptos sobre el amor, sostenemos algunas veces relaciones en donde está más en juego los componentes negativos, se juegan más todo el tiempo que los positivos. O bien va mutando, ¿no? Vamos descubriendo cosas, se van cerrando, casi diría, que expectativas positivas, se va perdiendo la ilusión, se va perdiendo el deseo y van quedando como hábitos o básicamente hasta puntos de agresión recíproca. Les decía que una forma de empezar a hablar de los vínculos es que los vínculos también tienen en estos intercambios componentes que tienen que ver con el erotismo, en algunos casos, con la interacción sexual, pero también con un grado de, casi les diría que sublimación, de ese erotismo transformado en algo muy bonito que es la ternura, donde lo sexual se depone, el fin de la satisfacción sexual se depone y se reemplaza, digamos, esa meta por algo tan bello como puede ser la amistad, la compañía, la cooperación, etc. Y esto hace que nosotros podamos hacer hasta categorías de vínculos, ¿no? Pero no nos importan las categorías de vínculos, sino que nosotros empecemos a tomar aprendizaje sobre qué es lo que está en común, qué es lo que está en común en la diversidad de vínculos que establecemos, ¿no? Lo primero que les decía son la cuestión de la reciprocidad, ¿no? Hay veces que nos decimos así, ¿qué interacción estoy teniendo con este hijo, con esta hija que siempre te hace la misma escena
me deja mal, y puede que la reciprocidad es que venga y vomite o deposite cuestiones muy dolorosas, muy negativas o muy enojosas, y yo lo recibo, quedo hecho bolsa, quedo de cama, y entonces no soy capaz de parar esa interacción. ¿Hay algún grado de reciprocidad? Sí, porque podríamos decir que uno hace de caca y otro de inodoro. Hay una complementariedad. Y ese vínculo es tóxico, es sano, no sé, puede cambiar, puede que nosotros hagamos un cambio, pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué cosas estamos intercambiando. Si de manera sostenida esta persona viene y entonces me trae flores y yo las recibo y esto me pone contento, estamos intercambiando dos cosas que son bonitas. Uno que quiere hacer un regalo, el otro que quiere recibirlo. Sin embargo, puede que de manera taxativa esta persona sepa que no me gustan las calas, entonces me trae calas. Entonces en ese regalo le digo, ¿vos qué me haces? Ya te dije que las calas no me gustan. Es decir, ¿pero por qué? Porque tienen olor a muerto, pero tan lindas que son las calas porque yo tengo en mi casa. Pero eso es lo que te gusta a vos, no es lo que me gusta a mí. Las calas a mí no me gustan, me hacen mal y me hacen acordar a los muertos. Entonces, sí, en este regalo que parece todo muy positivo, la significación de lo que es la cala para uno y para el otro es lo que tiene toma importancia. Entonces no es el regalo per se, no es el intercambio del tiempo que me da, no es el intercambio de las palabras que me da, no es el intercambio de los objetos que me da, no es el intercambio de lo que el otro hace por mí, sino que es muy importante el significado que eso tiene para mí y el significado que tiene para el otro. Porque entonces yo podría decir, bueno, acá estoy teniéndote la vela, te estoy haciendo el aguante, y yo no te pedí que me esperes. Entonces, inclusive esos intercambios que parecen muy amorosos, aparece con mucha más fuerza la importancia que tiene el significado para mí y para el otro de eso que intercambio. ¿Qué sentido tiene? ¿No? Que muchas veces uno dice, bueno, no sé qué sentido tiene que seguir con esta amiga, que todas las veces que yo tengo que hablar de algo, me cuenta ella de sus nietos, me cuenta ella de sus cosas, y yo me quedo sin hablar. O yo digo A y ella me dice A. Digo B y me dice B. Siempre me supera o siempre compite. O sea, hay relaciones que tienen que ver con algo, que yo podría decir más bien neurótico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Algo que hay en el orden de la competencia, algo que hay en el orden de la rivalidad, algo que hay en el orden del cansancio con la otra persona. Y entonces, voy a poner acá un mensajito, si me están escuchando bien. Entonces, ahí me tengo que preguntar no solo qué es lo que intercambio, sino qué sentido tiene para mí. Y les decía que hay algo también común que en la amistad, en la compañía, puede estar en juego, que es este intercambio de ternura. ¿Y cómo me doy cuenta yo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué nos permite saber el duelo? El duelo nos permite saber... Perfecto, dice Irene, gracias por contestarme. Hola María Rosa, ¿cómo andás? María Rosa Moreno. Entonces, ¿qué me permite a mí aprender el duelo? El duelo me permite aprender qué tanto de mí estaba puesto en el otro y qué tanto del otro está puesto en mí. Esto parece muy un jueguito de palabras, pero ahora voy a detenerme a explicarme un poco. Cuando hay algo que se pone en duelo, o sea, es porque he perdido algo que es valioso, porque he perdido algo que amaba, porque he perdido algo que necesito. Pero también, como les decía antes, si es una persona querida o un vínculo que tengo, también me puedo dar cuenta que en algunos casos me he liberado, ¿no? Me dicen, menos mal que el viejo no me jode más, ¿no? Algunas personas me dicen así. Pero otras veces también puedo dar cuenta que cosas no tan sanas, no tan amorosas, estaban en juego también en el vínculo por cómo voy procesando ese duelo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo puse en el otro, que es toda esta investidura, todo este amor, toda esta necesidad de interacción, como les decía, la ternura y el erotismo, las expectativas, las ritualidades, cosas que hacemos juntos, las palabras que nos decimos, etc., con la pérdida, valga la redundancia, no van a estar más. No van a estar más. Entonces,
qué dimensión tiene esa pérdida para mí, qué es lo que extraño, ¿no? Qué cosas echo de menos, va a volver en términos de recuerdos. Pero también hay veces que me voy a quedar sin alguien a quien controlar, sin alguien a quien de alguna forma insistirle con las mismas cosas, me voy a quedar sin alguien con quien yo me pueda enojar y saber que después puedo volver, me puedo quedar con alguien, perder con alguien que dependía mucho de mí, puedo perder a alguien que para quien yo era un ídolo, puedo perder a alguien que hacía cosas por mí. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con la dependencia, les decía, con la rivalidad, con la idealización, que también se va a poner en juego, entonces después me quedo sin ese objeto. Entonces, todas esas representaciones, todos esos significados, todas esas interacciones que genero vuelven hacia mí. ¿Mm? Puede, como les decía en la clase anterior, que eso que vuelva hacia mí quede siempre como una gran vuelco hacia mí mismo, como una gran melancolía, como una posición en donde todo lo que estaba puesto se introyecta, las catexias positivas, el libido, pero también lo agresivo, y entonces termine en una gran depresión. El duelo es normal que al inicio quizás niegue eso, que me enoje mucho, que me entristezca, que la angustia me ataque, que no tenga ganas de seguir adelante, que me parezca que la vida no tiene sentido. Son todos pensamientos, emociones que efectivamente son altamente saludables. ¿Por qué? Porque muestran toda esa energía psíquica que estaba puesta en la relación y que ahora no tiene esa relación, entonces tiene que moverse hasta el punto que yo pueda evocar eso que he perdido sin que me produzca tanto dolor, sin que la angustia me desborde, para ir quedándome como si sacara las pelechas, las cáscaras de la cebolla y quedarme con lo esencial, ¿no? Con lo central del fruto que ya está en mí, ¿no? El recuerdo, lo más amoroso, las enseñanzas, recoger su imagen en un sueño, poder transformarlo en algo poético, o sea, hacer de eso algo propio, ya no algo externo, sino transformar eso en algo que es mío y que no me lo quita nadie, que es el recuerdo, la sensación, los aprendizajes que me dejaron. Pero entre tanto se va dando ese proceso que tiene que ver con el desprendimiento de una despedida. Les decía yo que ponía lo de Lasse Hallström, este director que para mí es el director de la ternura, y volveríamos a quien ama a Gilbert Grape. Hay duelos que deben hacerse y que lo patológico, entre comillas, vamos a decirlo así, lo difícil es que no puedo terminar esa despedida o que no puedo alejarme de esto. El caso es el perrito, ¿no? El perrito Hachi no tiene conciencia y esto es muy bonito, la metáfora que él escoge, porque no ve al muerto, ¿no? Se puede despedir. La otra vez me acordaba hace mucho, no sé, 2 o 3 años, yo soy bastante malo para recordar las fechas, pero hablando también del dolor, el Señor me dice, bueno, y es bueno que un niñito vaya y se despida de una persona que ha muerto, y en la medida que haya un adulto que pueda explicarle o que no esté tan vencido por el dolor, tan angustiado, y sí es bueno porque es un rito de despedida, así como tenemos las ritualidades de saludarnos a la mañana, de irnos a la noche, de cenar, de sentarnos alrededor de la mesa, poner los platos, poner o no la tele, apagarlo, ver una peli. Hay ritualidades que son centrales y que se hacen una sola vez en la vida, ¿no? Una es la del nacimiento, el poner un nombre, el bautismo, no importa si es cristiano o no es cristiano, pero el instituir un nombre, el anotarlo en la libreta, el decirlo, el darle la bienvenida, que no es lo mismo que el acto del parto, ¿no? Que la llegada al mundo, y el de la muerte, ¿no? Entonces, esas ritualidades son estructurantes socialmente, son claves, ¿no? ¿Por qué? Porque además posibilitan que se genere como una catarsis, como una gran emergencia y puesta en cauce de todas esas emociones. Entonces, acá la metáfora es que el perrito no ve al muerto, él cae
Y entonces está en la permanente espera, ¿no? En la espera que el otro vuelva. Esto puede deberse, si nosotros hablamos de un duelo, a que yo esté en una gran negación de la pérdida, o que esté realmente en un duelo melancólico, ¿no? O sea que nunca me termine de despedir de esa persona amada, nunca me termine de, ¿cómo les diría? De decir adiós, o sea que nunca pueda establecer el principio básico que me dice la realidad, que es que esa persona no está, que esa función no está, que esa capacidad la perdí. Porque primero debemos instituir esa pérdida para después ponerle el duelo. Si la negamos, si nos enajenamos, si estamos como si nada hubiera pasado, entonces hay una gran negación y no entra este proceso de duelo a funcionar, que es tan sano, que es tan necesario, aunque sea muy doloroso. Entonces, hacemos como una barrera y acá no pasó nada, ¿no? Hay duelitos que son más vinculados no al objeto externo, no a una persona, no a un animalito, no a una función, sino más bien a cosas propias, que atacan el narcisismo, o sea, que son nosotros con nosotros mismos. Puede ser que seamos nosotros y lo que esperamos en el trabajo, nosotros o quienes somos para los otros, nosotros como estrellas o como actores hacia los otros, que está más involucrado nuestro narcisismo, nuestra imagen de nosotros mismos y nuestro afecto por las cosas que hacemos, que son los duelos más difíciles, ¿no? Uno de ellos vienen aparejados a la vejez. Ahí voy a leer un mensaje de Mercedes Busto para que veamos. Por ejemplo, la lozanía perdida, la belleza, la tersura de los años, el perder el reconocimiento en el trabajo, que son duelos muy complicados para personas muy frágiles. ¿Qué quiere decir esto? Donde ponen toda su libido, por decirlo de manera doméstica, toda su energía, gran parte del concepto y de la estima de sí mismo, solo en esa tarea. Por lo cual esa pérdida va a ser una gran conmoción en el psiquismo, una enorme conmoción en el psiquismo, conmoción que hace que nieguen, que no se puedan retirar del trabajo, entonces tenés que jubilar a los 60, no, a los 65, no, a los 70, no, a los 75, o sea, no podés irte porque esa pérdida sería terriblemente angustiante y cuando se produce entran en grandes depresiones, inclusive se pueden tener hasta enfermedades. Flor Torres se unió. Entonces, hola Florcita. También hay duelos, como mencionaron ustedes, de uno mismo, de aspectos de uno mismo, de funciones de uno mismo, y que afectan fuerte el narcisismo. Y eso son mucho más difíciles de sobrellevar. Dice Mercedes Bustos, dice, tan oportuno para mí. Mi compañero de 50 años partió, y hoy lo recuerdo con alegría por tantos años compartidos. Lo bueno y lo no tan bueno. Bueno, lo que dice Mercedes es claro. Cuando el duelo se realizó, se puede, de alguna forma, cerrar ese vínculo, entonces recordar, es decir, recordar lo tan bueno, y decir lo no tan malo. Lo no tan bueno, perdón. Es decir, que puedo poner eso. Hay veces que son, uno se da cuenta, yo decía, tengo esta tía que la cito siempre, la tía Marisa, que ya murió. Esos sus padres eran unos santos, eran fabulosos, eran prácticamente intocables. Entonces dice, cuando el recuerdo está muy idealizado, está muy exaltada la imagen de esa persona, habría que preguntarse si en ese esfuerzo de exaltar, de generar semejante aura, de ponerlo tan alto, hacer un esfuerzo tan apoteósico por conservarlo, si no hay mucha fragilidad en eso, o mucho que reparar de esos padres o de esa imagen, porque dista mucho de que sea perfecto un vínculo. Pero sí convengamos que la injusticia que viven los vivos es que hay una canción de Mario Benedetti, un poema que decía, los muertos son siempre buenos tíos. O sea, porque uno tiende a idealizar las mejores características, quedarse con lo mejor, porque es lo que tolera el yo. Y tratar de perdonar o de dejar pasar cosas que en vida quizás no, porque lo que estamos haciendo es una reincorporación, por decirlo así, como si nos dieran la reincorporación, una introyección para que ese recuerdo esté en nosotros, forme parte del yo. Entonces le limpiamos esas espinas punzantes y nos quedamos con lo mejor, sabiendo que no necesariamente es el mejor padre que tuvimos, sino el mejor recuerdo que podemos procesar. Y ese es un trabajo
psíquico muy difícil cuanto más ambiguo ha sido el vínculo, cuanto más ambivalente ha sido el vínculo, cuanto tengo que procesar aspectos más dolorosos, cuando tengo que procesar aspectos más agresivos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un gran trabajo, un gran trabajo psíquico. Dice Mercedes Busto, mi duelo fue positivo porque tuve ayuda de mis hijos, de mis nietos, de mis amigos, terapias y el CEPRAM. ¡Uy! ¡Qué copado! Esto es muy importante. En el perrito se ve que mucha gente acompaña al perrito en ese duelo. El que vende salchicha, el personaje este de la morocha que tenía un gato, una señora grandota negra, que no sé el nombre del personaje, el mismo vendedor de tickets de pasaje, y todos lo asisten, le dan de comer, lo saludan, lo acompañan a lo largo de ese duelo que es eterno, porque son 9 años, porque nosotros necesitamos de todas las redes de apoyo social cuando perdemos a alguien muy querido. Estoy pensando en la cantidad de viudas, acá dice su niño, Anabel, María Rosa Moreno, Mercedes, mira, Inés Pacheco Pen, la Titi, bueno, tantas, ¿no? La Vivi del Bianco, que perdió a la Homero hace poco, a sus padres. O sea, nosotros necesitamos, porque esto es muy de la psicología individual, como que el duelo es solo intrapsíquico. El duelo es un proceso intrapsíquico, pero es un proceso social. Nosotros para transitarlo necesitamos de los otros, de las otras redes de apoyo, no solo porque nos van a brindar sostén, porque nos van a brindar una palabra de aliento, nos brindan la posibilidad de vincularnos e intercambiar otras cuestiones, porque vamos a necesitar que otros nos ayuden en esas cosas, aunque no nos reemplacen, pero además porque nos dicen que la vida sigue más allá del proceso interno en que uno tiene una reclusión, ¿no? Entonces, cuando dicen, me ayudó el CEPRAM, me ayudó mis amigas, me ayudó mis hijos, es porque decían, bueno, acá nosotros estamos y valemos la pena esa inversión libidinal, por decirlo así, ¿no? Mónica Aleso se unió y Graciela Susana Orozco dice, me jubilé y extraño a mis alumnos. Esos son tipos de duelo, ¿no? Dice Lili Silveira, dice, mi hija dice la muerte garpa y uno se olvida de lo más malo y está bueno. Y sí, es así. La muerte en algún punto hace que uno pone como un manto, yo creo que no es de olvido, pero un manto piadoso sobre los aspectos más dolorosos y más esfuerzo cuanto más ambivalente ha sido el vínculo. Pero en algún punto hay que sincerarse y poder procesar y decir, bueno, esto de mi viejo era de mierda, esto me produjo daño, esto voy a hacer que deje de dañarme, o sea, porque también es no introyectar todas esas componentes ambivalentes, sino encontrar también que hay aspectos que tienen que quedar por fuera. Que tienen que quedar por fuera porque efectivamente producen mucho daño. Entonces, les decía en términos de ritualidades, acá sí voy a volver una película para atrás, que era Quien ama a Gilbert Grape. Si no la vieron, está en YouTube, les aconsejo que la miren. Es una película muy bonita, con Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, es D-E-P-P. Y Juliette Lewis, en donde hay dos duelos. Casi que les diría 3 duelos que no se hacen. Uno, la expectativa, casi les diría, del nacimiento de un hijo sano. Toda la película gira en torno a la espera del cumplimiento de los 18 años del personaje Arnie, creo que se llama, del personaje que encarna DiCaprio, que es un chico con una discapacidad mental severa, no se sabe por qué. Pero esa interrupción, o sea, no es directo, pero por lo menos quien oficia de narrador, que es Gilbert Grape, dice, mi madre no se repuso y mi padre se suicidó. Como diciendo, mi madre, ¿qué hace? Es una señora súper obesa que empezó a comer, agarró la centralidad de la casa, siempre sobreprotege, pero todos los hijos tienen que cuidarla, y el padre se suicidó. Y los dos símbolos de esto
ese es uno, ¿no? El otro es el duelo del padre suicidado, que se suicidó en el sótano, esas casas americanas que son con pisos de madera, y entonces vienen a consultar y dice, acá se suicidó mi padre, y el piso está cediendo por el peso de la madre. Son dos metáforas muy buenas, o sea, en los cimientos, el hijo mayor está haciendo en parte y como puede la función paterna y la hija mayor la materna, ¿no? Están parentalizados, se le llama. Ella cocinaba en una escuela, se hace cargo de cocinarle para la madre, hacerle la torta a Arnie el día de su cumpleaños, que encima se le cae. O sea, una cantidad enorme de reemplazos de las funciones cuando los padres no están o están inhabilitados. En este caso, la señora estaba inhabilitada por su gordura, era inmensa, y el señor se había suicidado. Entonces, finalmente, y volviendo a lo que no podía hacer el perrito, cuando muere la madre, que en un esfuerzo enorme sale de la casa, busca a Arnie de un calabozo, y después decide, cuando se festeja el cumpleaños de los 18, digo, los 18 en Estados Unidos es la edad, la adultez, cuando ve que su hijo mayor está de novio con una chica que es amorosa, que va a también ser capaz de cuidar a su hijo con discapacidad, que es una preocupación de todos los padres que tienen un hijo con alguna discapacidad, ¿quién va a sobrevivirme y quién va a cuidar a ese hijo con discapacidad? Entonces, en ese punto, sí me parece interesante, cuando la madre muere, y quien está justo al lado del lecho de muerte es Arnie, el chico con discapacidad, cuando esto sucede, entonces en ese momento, efectivamente, la decisión de los hijos es cómo producir el rito de despedida, el rito de velorio y entierro de la madre, sin reproducir otro oprobio, que tendrían que sacar a la madre con una grúa desde el techo de la casa porque no se la podía bajar, o despeñarla, una cosa horrible, con un cuerpo muerto. Entonces retiran lo mejor, y esto me parece genial, porque ellos sacan de la casa algunas cositas que quieren conservar, que se pueden llevar consigo mismos, y una casa que ya no aguanta por sus cimientos, que llevó el peso de los 18 años de la vida de Arnie, que adentro tiene el lugar donde el padre se suicidó y encima el cadáver de la madre obesa. Entonces la ritualidad que hacen es la ritualidad más universal de despedida, que es la cremación. O sea, queman con la casa, con esa casa, que es una casa ya destruida, cuyas bases no da, y además una casa donde todos van a partir, ¿no? Él va a partir con su novia en una casa rodante y las dos hermanitas se van a ir. Entonces una casa paterna que hay que dejarla, que hay que hacer la salida exogámica. Entonces se decide quemar esa casa. Y los hermanos separan lo que quieren conservar de la familia, no sé qué son, pero son unos pocos muebles, unas pocas cosas, incendian la casa y la última escena es prácticamente ellos mirando el incendio donde está su madre muerta, donde el padre murió y donde queman la casa. Y acá viene el sentido de algo que para mí es importante, me gustaría que vean la próxima película de Lasse Hallström, que es que además es necesario hacer duelos para emprender otros caminos amorosos. Es decir, debo enterrar a los muertos, debo despedirme de los muertos y hacer esos duelos para seguir adelante. En la adolescencia ve mucho el duelo del cuerpo infantil perdido, eran conceptos de Verasturi, de Arminda Verasturi, del rol de los padres infantiles. Bueno, en Lasse Hallström se ve claramente que ese rito sí se hace, que es producir el duelo y el rito de despedida de la madre, que era un peso exorbitante sobre la vida de los hijos, y cortar con esta vida endogámica, familiar, muy pesada, oprobiosa, vivida como una vergüenza, como una carga, cerrarlo y hacer que muera, permite salir adelante más ligero. Y esto es así. Por más que amemos profundamente, o hayan amado a sus cónyuges, o hayan amado a las personas que han amado, o sea, cuando uno se repone del duelo, entiende que es más importante
la vitalidad, la vida que nos queda por vivir, la catexia puesta en otras cosas, lo que nos ayuda el resto, que en sí el hecho de la muerte. Entonces hay que vivir esos duelos sin culpa, ¿no? Cuando digo sin culpa, es decir, que uno se despide y efectivamente puede volver a amar. Quizás no le interese otra relación amorosa, porque ya tuvo, ¿no? Porque además son complicadas las relaciones amorosas. Entonces, bueno, con uno ya me basta, porque además viví el inconmensurable amor que puede tener una pareja. Entonces, muchas viudas dicen, no, no quiero saber nada más, ¿eh? U otros sí, renuevan porque todavía tienen como esa asignatura pendiente, ¿no? En donde la viudez era una liberación, pero en muchos casos es mirarnos y mirarnos que hemos despedido, inclusive ese hijo, a esa hija, a ese cónyuge, a ese amante, y nos podemos reconciliar y saber que el duelo sirve también cuando se elabora para seguir adelante con cierta vitalidad. Y acá voy a mandar los saluditos de rigor. Marita Lagos dice: duelo por la juventud perdida, por la independencia y la salud, por el físico. Sí, son duelos re difíciles, Marita, porque uno quiere no perderlo, ¿eh? Uno no quiere perderlos. Además, son duelos donde no hay una pérdida que esté a favor de otra ganancia, ¿no? Porque, por ejemplo, perder algunos aspectos de la vida infantil es porque se viene una apuesta increíblemente buena, que es el erotismo y la vida sexual en la juventud. Es decir, pero hay algunas pérdidas que no aparecen como una promesa, una pérdida necesaria por una promesa por venir. La vejez tiene alguna de esas cosas. No inaugura que las arrugas van a traer otras. Entonces, es necesario, ya no diría compensar, sino que tener otras esferas donde el psiquismo se pueda, casi les diría que afianzar, donde el psiquismo se pueda sostener y mantener ciertos pilares que sostengan la autoestima, la integridad yoica, a pesar de estas pérdidas, ¿no? Mercedes Bustos dice: película maravillosa, hay que verla. Inés Pacheco Pen dice: yo supe que la partida era lo mejor para mi hija y mi marido. Su futuro no era bueno para ellos y la resignación llegó pronto. Yo con esto de Inés lo voy a dejar, que además es muy sentido. Inés perdió y es como si levantara la mano. Yo le agradezco que lo escriba porque lo hace público, quiere decir que está elaborado. Eso es una cosa muy importante. Cuando yo puedo hablar del duelo, quiere decir que ya pasó el proceso necesario, que es que esas vivencias estén tamizadas por el afecto, por la tristeza, por la bronca. Y entonces dice: me resigné, me estoy poniendo la luz. Esto es una remera mexicana. Entonces ya lo puedo integrar y puedo decirlo sin quebrarme, aunque no quiere decir que no tenga tristeza. Entonces, en sus palabras, con esto voy a ir cerrando la clase de hoy, decir me resigné o llegó pronto, porque también hay veces que hay despedidas que son bienvenidas. Hay despedidas que son bienvenidas. Cuando el cuerpo del otro sufre, cuando en realidad no hay más que trabajar sobre lo esperable, que es la muerte, porque si hay algo que es incierto es cuándo voy a morir o cómo, pero lo que no hay ningún tipo de incertidumbre es que todos vamos a morir. Esto que conceptualmente está dicho requiere toda una vida para ir acercándose a esto, porque nadie quiere morirse, pero bueno, la mitad de la vida es un momento donde uno dice, bueno, la muerte no es algo teórico, la muerte no es algo lejano, la muerte es la muerte de los padres, la muerte puede ser la muerte propia. Entonces lleva todo un trabajo psíquico a lo largo de toda la vida acercarse al concepto de la muerte y de la propia muerte, ¿no? Pero sí habla de la sabiduría de las personas cuando pueden comprender que estas despedidas son lo mejor que nos puede pasar. Entonces la resignación, que puede sonar como algo, como una especie de abandono, como una cuestión religiosa, podría ser una gran comprensión y asimilación de esas pérdidas, ¿no? Ana María Poniente dice: mientras más grande el vínculo, más doloroso el duelo. Una vez superado, la gran alegría de haberlo vivido. Eso también es brillante, ¿no? O sea, mientras más intenso es el vínculo, mientras más amoroso el duelo, es terrible. Eso lo dice Freud, es
terrible. Hay un artículo muy bonito, muy viejo, clásico de Freud, que se llama Duele Melancolía. Pero es así, cuanto más intenso, más desgarrador, porque con esa persona se van más de uno mismo, ¿no? Se llevan más cosas y además se va un testigo muy importante. Pero sí es cierto que repuesto el duelo, pasado esas enormes ganas de morirse, esa falta de energía, esa cosa tan desvitalizante que tiene el duelo, cuando efectivamente puedo ir cerrando esa herida, cuando se puede ir sanando, lo que queda es magnífico por la intensidad y lo que implica el haber vivido un amor tan dichoso, ¿no? Así que bueno, miren, acá está la negrita. ¿Querés ver? ¿Querés saludar, negra? Mira, esta es la negra. Vení. Es la consentida, es una perra hallada. Así que bueno, con la Hachi, que tenemos desde el 30 de enero, no, 30 de diciembre, que como todo perrunga halladita es más buena, lo que sí siempre agarra la calle y le gusta la calle. Con esto vamos a dejar por hoy, habiendo conocido a la negra, otra miembro de la casa. Mira, negra, mira las cámaras, mira las cámaras, mira las cámaras, mira. No. Vamos a dejar para ser puntuales porque tienen otra clase. Y lo mismo vamos a tener otra clase mañana y pasado donde vamos a girar sobre esto y yo les voy a ir anunciando la película que vamos a ver. De todos modos ya pueden, abajo negro, ya pueden ir sacando, se los digo, es una película sueca, del mismo director de Lasse Hallström. La película la hizo en el 85, y se llama Mi vida como un perro. En el año 77, les digo, hizo una película de ABBA, que está también en YouTube, es muy graciosa. Y Mi vida como un perro es una película del año 1985, es de un escritor también sueco, de Reidar Jönsson. Y bueno, habla de una historia muy bonita. Ingemar se llama el pibito, es un muchacho que, nada, lo mandan a vivir con unos parientes. No les digo nada más para que se enganchen y la vean. Y valga la redundancia, se llama Mi vida como un perro. Esta es la que vamos a trabajar. La pueden bajar, ya la pueden ir viendo. Si les gusta también, vean la película de ABBA, que él era el director de esa pelis. ¿Estamos? Irene Graffi dice, gracias Andrés, como siempre muy interesante, llega al corazón. Bueno, me alegro Irene, ustedes son muy generosas. Les mando acá mi logo súper poderoso, mi luz, que es una, no sé, como una especie de sobre relieve maya, pero acá está en la remera. No se distingue bien porque le da tanta luz que es un sol. Así que bueno, besos, mañana nos vemos mañana a las 11 y nos vemos mañana a las 15, nos vamos a ver el miércoles y además de vernos el miércoles, nos vamos a ver en los cursos de amor de Carla Arónica. Bye, 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 bye. Gracias Andrés por la clase de hoy, de nada, ha sido un placerazo. Eso es para María Rosa Moreno. Y ahora en serio, chao. Más besitos, les mando yo corazoncitos, que no es que me los mande a mí mismo, entiendo que eso no es así, y deditos, sino que se los mando a ustedes, porque acabamos de tener una clase más o vivo. Besos. Mi vida les pongo acá para que lo tengan. Mi vida como un perro. No solamente de Lasse Hallström, no solamente para que ustedes la vean, gracias Olga, es excelente, sino para que le avisen al resto de sus compañeros por WhatsApp,
por Facebook, por como sea, por Messenger, se llaman por teléfono, mantengan. Mariano Urrutia, mi hermana, gracias. Un beso también para vos. Mantengan vivas estas redes y amplíenlas al que quieren. Inviten a las clases a quienes tengan ganas. Besos. Adiós. Adiós. Chau. Chau, 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 chau. Esto me encantó. Ahí estoy yo. Chao.